Alabado sea el Señor. Bendiciones. El Señor es bendecido. El Señor sea alabado, aleluya, en toda la tierra. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Una oportunidad que tú me das más en este día, Padre, de escudriñar y hablar, Señor, de tus palabras, de las grandezas que tú hiciste a través de este libro, Señor Santo, por el Señor la Biblia, poderoso Santo, donde podemos escudriñar y ver, Señor, tu palabra. Se me ha pedido, vive Jesús, aleluya, una predicación, vive Jesús, aleluya, de el anticristo. ¿Qué es un anticristo? Anti, la palabra anti significa oposición. O sea, si nosotros tenemos algo, ¿verdad? Y hay alguna persona que se opone a nosotros, está en contra de nosotros, se opone, vive Jesús. Eso es lo que quiere decir anti, oposición, vive Jesús. Sabemos en la palabra del Señor, vive Jesús, que desde un principio del mundo, ¿verdad?, el enemigo siempre se opuso en contra de todas las cosas del Señor. Lo que el Señor había hecho bonito allá en el jardín del Edén, ¿verdad? Él se opuso, vive Jesús. Caín se opuso y mató a su hermano, vive Jesús. Y aquí nosotros empezamos la vida de Jesús, porque todo se compone de anticristo. Esa palabra de anticristo quiere decir un antes, una oposición, ¿verdad? Y en esta oposición vive Jesús, aleluya. Jehová Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Aquí en la tierra vive Jesús para hacer un trabajo, una misión. Cuando nosotros tenemos un ministerio, tenemos una misión y siempre hay antis. Hay gente que se oponen en contra de nuestro ministerio, vive Jesús. Y desde que Jesús nació, el primer anticristo, pues sabemos que fue Herodes, ¿verdad? Y aún toda Jerusalén y toda esta gente, ¿verdad? Los sacerdotes, vive Jesús. Según buscamos la historia en el libro de San Mateo, vive Jesús, capítulo 2, dice, donde Herodes, ¿verdad?, se turbó y toda Jerusalén y los sacerdotes principales, ¿verdad?, toda esta gente, vive Jesús. Porque esta gente sabía que había sido anunciado que iban a ser una persona que iba a venir como rey, ¿verdad?, de los judíos. Y Herodes se opuso, porque Herodes era, ¿verdad?, en ese momento el que gobernaba en ese sitio en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces él tenía miedo, vive Jesús, a que viniera una persona y le quitara el puesto. Eso a veces pasa cuando el Señor levanta a una persona y le da un ministerio. Los otros tienen miedo, ¿verdad?, y se oponen, porque puede venir la oposición. Cuando un gobierno se levanta, siempre tiene opositores.
gente en contra, ¿verdad? Que se oponen y esa persona tiene que luchar. Cuando Jesucristo vino, Jesucristo tuvo opositores y en todo momento Él tuvo que luchar, ¿verdad?, en contra de toda esta oposición. Vive Jesús. Si nosotros buscamos, vive Jesús, y seguimos buscando, ¿verdad?, en los libros de la Biblia nos enseña, vive Jesús, que había muchos anticristos desde que Jesús nació. Vive Jesús, toda esa gente se oponían a todo lo que Él decía. Y como Él decía que había venido de parte de Dios, pues la gente toda se oponían. Vive Jesús. Entonces, el que niega que Cristo ha venido en carne es un anticristiano. Se opone a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor enseña que Él había de venir, Isaías 53. Y varios profetas, ¿verdad?, lo profetizaron. Vive Jesús, que Él había de venir. Y entonces, la oposición que a veces nosotros tenemos es que a veces no ven de dónde nosotros venimos, no conocen, y a veces los primeros a veces que se oponen, ¿verdad?, pues son los que conocen a uno, vive Jesús, que no creen en que Dios puede haber cambiado nuestras vidas, porque nos conocen, se oponen a nosotros, vive Jesús. Dice Juan, vive Jesús, que el capítulo 4 de Primera de Juan dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, el cual el espíritu del anticristo que está en este mundo, porque Jesús dijo que Él se iba y Él venía, ¿verdad? Este espíritu venía, pero ya el espíritu estaba, se había posesado de toda esta gente, de Herodes, Pilato y toda esta gente, ¿verdad? Ya ese espíritu se había posesado y levantó toda esta gente en contra de Jesús. Desde niño, ¿verdad?, trataron de matarlo. Vive Jesús. Hubo esa oposición diabólica. Vive Jesús. Y mucha gente está esperando al anticristo, pero el anticristo está. Vuelvo y repito, ¿verdad? El anticristo está desde que Jesús nació, ¿verdad? Que vino esta gente y se opusieron al Cristo. Por eso se le puso anticristo, o sea, una oposición desde anterior de él nacer. Ya el enemigo tenía ese plan, ¿verdad?, de levantar a esta gente en contra de Jesús, en contra de su ministerio. Cuando Dios llevó a Juan al desierto, a Jesús al desierto, allí mismo el enemigo fue, ¿verdad?, y trató de que Jesús no lograra el propósito que había ido al desierto. Vive Jesús, el mismo propósito que él, ¿verdad?, Satanás había hecho con Adán y Eva. Esa es la oposición. El enemigo siempre se ha opuesto, ¿verdad?, en contra de Dios. Por eso es que Juan, vive Jesús, nos dice, vive Jesús, que tenemos que tener cuenta, ¿verdad?, y conocer cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del enemigo. Porque dice que todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne, ¿verdad?, pues es de Dios. El enemigo nunca va a aceptar
que aquel hombre que vino y murió en la cruz era hijo de Dios. O sea, nunca va a aceptar de que aquel es el Cristo. Y aún mucha gente hoy en día que están predicando diferentes sectas, vive Jesús, que no aceptan la autoridad de Cristo. Predican de María, ¿verdad? Predican de los apóstoles, predican de cuántos santos hay y predican de Jehová Dios sacando a Jesucristo. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo y ha mandado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo el que crea que Jesús vino en carne y acepte que Jesús tenía el Espíritu de Dios y que la deidad de Cristo estaba en, o sea, de Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Es aceptando que Jesucristo era y es Hijo de Dios, vive Jesús. Porque cuando nosotros hablamos cosas celestiales, cosas del cielo, nadie comprende. Y nadie nos entiende y nos llaman locos. Pero cuando se hablan cosas del mundo, todo el mundo entiende y todo el mundo presta atención, vive Jesús. Hay gente charlatanes por ahí que predican y llaman grandes congregaciones, grandes personas, ¿verdad? Se ponen a alabar y aplaudir, pero no están aplaudiendo a Dios ni a Jesucristo, sino que están aplaudiendo al hombre. Yo puedo decir y hago una campaña, ¿verdad?, en un sitio y a lo mejor no va nadie, vive Jesús, pero va una persona, ¿verdad?, que lo conocen y se llenan los estadios, y más lo que van es porque el nombre de la persona es famosa, vive Jesús. Pero de la misma forma que Dios usa a ese famoso, ¿verdad?, me puede usar a mí o te puede usar a ti o puede usar a cualquier persona, un niño. Porque la palabra del Señor me dice a mí que había un profeta loco, ¿verdad?, que iba a hacer algo y lo único que había por allí era una mula donde el hombre iba sentado y Dios usó aquella mula, ¿verdad? No fue la mula, era el ángel, pero sí, Dios la usó como instrumento, de la misma forma que Satanás usó a la serpiente en el jardín de Edén. Fue el único instrumento que Dios consiguió en aquel momento para parar la locura de un profeta, vive Jesús. Y cuando Dios quiere glorificar su nombre, usa a cualquier persona, vive Jesús. Porque Dios es dueño del mundo, Dios es dueño de todas las cosas y Él hace como Él quiere. Mucha gente está esperando al anticristo, pero el anticristo está aquí desde hace tiempo. Ahora, siempre hay un pero, vive Jesús. El pero de este momento es que sí, va a haber un gobierno mundial donde va a perseguir a todos aquellos que glorifiquen y alaben a Dios a través de Jesucristo. Aquellos que estén predicando el evangelio de la salvación. Aquellos que estén predicando el ministerio de Jesucristo van a ser perseguidos por ese gobierno. Pero el anticristo está, vuelvo y repito. Ahora, el gobierno todavía mundialmente no se ha manifestado. Muchos países, sí, los gobiernos ya están, ¿verdad? Y han matado a muchos cristianos, ¿verdad? Y han sido sacrificados por el amor de Cristo, por el ministerio de Cristo. Pero todavía mundialmente la iglesia tiene que ser
probada de la misma forma que fue Jesucristo y de la misma forma que fueron probados los profetas y los discípulos. Vive Jesús. Porque la gente se dejan llevar, vive Jesús, porque que si Dios sacó a Noé, que si Dios sacó, ¿verdad?, a Lot, y que si Dios hizo esto y hizo esto otro, Dios ha tenido que mover el reloj, dándole un tiempo a la iglesia para que la iglesia despierte, ¿verdad?, y caiga en el track del reloj, ¿verdad? Porque muchas veces hay un evangelista predicando, ¿verdad?, y se cae, ¿verdad?, de la presencia del Señor, de la gracia del Señor. Y el Señor aguanta, ¿verdad?, ese ministerio de esa persona hasta que esa persona se levanta. Y cuando esa persona se levanta, entonces Dios vuelve y empieza donde esa persona se cayó, ¿verdad?, y empieza de nuevo, vive Jesús. O sea, no de nuevo, continúa ese ministerio. Así le pasó al pueblo de Israel allá en el desierto, vive Jesús, ¿verdad? Dios los atrasó porque ellos se fueron por otros caminos y Dios le dio todo el chance que él quiso darle y pudo darle, ¿verdad? Pero a lo último Dios tuvo que hacer lo que él no quería hacer, ¿verdad? No que él no quería hacerlo, ¿verdad? Los tuvo que exterminar aquellas generaciones para entonces empezar de nuevo, vive Jesús. En este tiempo el reloj de Dios está parado porque la iglesia está confundida y se ha ido por otras partes, vive Jesús. Hoy se está predicando el qué dirán. O sea, yo me tengo que presentar muy bonito, yo me tengo que presentar que hablo bien, vive Jesús, aleluya. Yo tengo que presentarme con milagros y prodigios y yo tengo que hacer grandes cosas. Pero todo es el yo y el qué dirán. La gente no se preocupa por lo que Dios quiere decir. La gente solamente van a escuchar qué es lo que el evangelista o el misionero quiere decirnos. Y vienen a decir, ¿verdad?, lo de ellos. Lo que dijo Pablo y Juan en sus cartas, lo que dijeron todos estos en sus vidas. Pero no vienen a decir lo que Cristo quiere y lo que Cristo hizo y lo que Cristo va a hacer. Es como si hubiera una oposición, vive Jesús. O sea, cuando vamos a predicar tenemos que dejarnos llevar y preocuparnos porque estemos en un estado que Dios pueda usarnos y preocuparnos lo que Dios va a decir, ve, a través de nosotros, que nosotros estemos abiertos para que Dios entonces pueda usar nuestra boca, nuestro corazón, para decir la necesidad que el pueblo necesita. Hay una oposición de iglesia a iglesia, de concilio a concilio, vive Jesús, y esta es porque el Señor ha parado el reloj, porque hay una guerra. Y la palabra del Señor dice que Jesús dijo, vengo pronto. Pero el pronto del Señor está en nosotros. Dios personalmente ha tenido que seguir llevándose personas de alguna forma, porque Él personalmente no ha podido mandar a su Hijo, ¿verdad? Esa promesa que Jesús hizo no se ha podido cumplir porque nosotros no se la hemos dejado cumplir. El pueblo hebreo el Señor no pudo cumplir la promesa como estaba supuesto a Moisés, cruzar ese pueblo a la tierra prometida,
¿verdad? Y Dios tuvo que hacer diferentes planes para entonces cumplir sus promesas, pero no con aquel pueblo que Él le prometió, sino con otros, vive Jesús. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. Hay mucha oposición, hay mucho anticristiano, y Dios tiene el reloj lo tiene parado esperando, ¿verdad? A ver si un grupo, ¿verdad?, que esté dispuesto a decirle a Jesús: ven, Señor, ven. Todo aquel que se opone es un anti. Y todo aquel que se opone al evangelio que el Señor Jesús dejó y que fue, ¿verdad?, predicado a través de los apóstoles, es un anticristiano, vive Jesús. Pero vuelvo y repito, sí, se va a levantar un gobierno mundial, ¿verdad?, en cual va a cerrar las puertas para que la palabra del Señor no sea predicada. Tenemos que darle gracias al Señor que aquí en estas tierras y en muchos sitios todavía hay una libertad, vive Jesús. Nosotros, las personas mayores, quizás no logremos saber ese gobierno, ¿verdad? Pero sí, aquí mismo en esta nación, Estados Unidos, donde nosotros estamos, vemos la oposición diabólica que se ha levantado, vive Jesús, en contra del cristianismo y en contra de la verdad, vive Jesús. Lo que antes era malo, ahora es bueno, y lo que antes era bueno, ahora es malo, vive Jesús. Y esa es la oposición del anticristiano, anticristo, vive Jesús. El gobierno ha tratado por todas partes, ¿verdad?, que se de eso, pero como hay una voz grande todavía, ¿verdad?, de ciertas personas que nos mantenemos fieles, vive Jesús, y en oración, el Señor por esos fieles, ¿verdad?, ha mantenido, ¿verdad?, cautela, vive Jesús. Pero siempre se van a levantar oposiciones, vive Jesús, que nos va a delatar el reloj, como sucedía en el desierto. Hubieron grupos que se levantaron aún en contra de Moisés. Primeramente lo que hizo Aarón cuando Moisés estuvo por allá en la montaña, ¿verdad? Vive Jesús. Y toda esa oposición que se opone en contra de los ideales de Dios es anti, y es anticristiano todo lo que se están oponiendo en este tiempo, vive Jesús. Yo espero que, verdad, esta explicación que yo he dado, vive Jesús, te sirva para algo a la hermana que pidió y también a los hermanos, vive Jesús, que quizás están confundidos. Vive Jesús, que es un anti, vive Jesús, es una oposición, vive Jesús, y que el Señor los bendiga, que sigamos progresando, sigamos leyendo la palabra del Señor para que el Señor siga haciendo obra en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Seguiré predicando y siempre, ¿verdad?, seguiré trayendo consejos para que el pueblo de Dios esté alerta en estos tiempos, vive Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabo, te glorifico y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Tu Hijo amado, el cual murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y está sentado a tu diestra, Señor. Eso es lo que la palabra